En el video de hoy voy a revelar dos tipos de alimentos llenos de parásitos que muchas personas consumen a diario. Quiero enfatizar que no se trata de una lista de alimentos extraños o poco comunes. Se trata de dos peligros reales que se esconden en sus comidas, en los restaurantes, en los mercados populares e incluso en alimentos que se consideran completamente limpios, nutritivos y totalmente seguros. Bienvenidos al canal Tercera Salud. Soy Dere Costas Antoniu. Antes de analizar en detalle cada uno de estos alimentos peligrosos, debemos aclarar los malentendidos que existen en nuestra comunidad desde hace años. En la primera parte del video, revelaré las 8 ideas erróneas más comunes sobre los parásitos. Porque pensar que tengo buena salud y por eso no me preocupo por los parásitos es completamente incorrecto. Porque incluso la comida cocida puede representar un riesgo para la salud, y porque muchas personas siguen infectándose con parásitos, aunque laven sus alimentos meticulosamente, estas ideas erróneas son la razón por la cual muchos ancianos se infectan sin saberlo. En segundo lugar, revelaré dos tipos de alimentos que muchas personas consumen a diario, y lo más peligroso es que el alimento en la cima de la lista, que a muchos griegos les gusta, puede causar daños en el cerebro y en el sistema nervioso. En tercer lugar, exploraremos juntos 5 nuevos riesgos de infecciones parasitarias en la vida moderna, desde los alimentos importados y las dietas occidentales hasta los alimentos que se consideran muy saludables y modernos, pero que en realidad esconden peligros que la mayoría de las personas ni siquiera imagina. Y finalmente, se les ayudaré a reconocer las 6 señales que indican que su cuerpo intenta advertirles sobre la presencia de parásitos. Muchos ancianos creen que el cansancio se debe a la edad, las erupciones en el clima y la indigestión a una debilidad en el sistema inmunológico. Sin embargo, en muchos casos, estos son signos de que el cuerpo está luchando contra parásitos internos. Antes de comenzar, si encuentras útil esta información, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Dale me gusta y deja un comentario abajo contándonos de dónde nos sigues para mostrar tu interés por tu salud. Antes de analizar en detalle los alimentos específicos, revelaremos juntos las 8 ideas erróneas más comunes sobre los parásitos, las cuales casi todos creen que son correctas. Pero en realidad aumentan el riesgo de enfermedad. La primera idea errónea es la creencia de muchas personas de que, si están sanas, su sistema inmunológico puede combatir cualquier tipo de parásito. Esta es una idea sumamente peligrosa. Los parásitos no eligen atacar solo a los débiles o ancianos. Eligen a quienes son descuidados y relajan su vigilancia. Muchas personas sanas, que hacen ejercicio regularmente y llevan una alimentación saludable, se enferman por vermes intestinales, cisticercosis en el cerebro o infecciones por lombrices simplemente por comer un plato de mariscos poco cocidos o un alimento que consideraban completamente limpio. Para los parásitos, no importa si corres todos los días o cuánto tiempo llevas un estilo de vida saludable. Si por accidente les das una pequeña oportunidad, por ejemplo, si comiendo un bocado de comida medio cruda, ellos aprovecharán inmediatamente para invadir silenciosamente tu cuerpo. La segunda idea errónea es que los parásitos solo existen en alimentos crudos. En realidad, muchos alimentos que parecen cocidos por fuera no han alcanzado una temperatura interna segura. Esto es especialmente común en carnes que se han pasado por alto en su cocción rápida, como filetes de carne de res medio cocidos, mariscos cocidos a alta temperatura o platos con caracoles que el chef saca del agua justo cuando abre la concha. Muchos parásitos se esconden profundamente en cada trozo de carne. Son invisibles a simple vista y sobreviven intactos si el centro del alimento no se calienta lo suficiente. Un platillo aparentemente cocido no significa que haya sido procesado correctamente en su interior. Si la tercera idea errónea es que hervir los alimentos mata inmediatamente los parásitos. Sin embargo, lo importante no es que el agua hierva, sino cuánto tiempo permanece el alimento en esa temperatura de ebullición. Muchas personas, por prisa o por costumbres viejas, apagan el fuego y retiran la comida justo cuando el agua empieza a hervir. Esa es la razón por la cual los parásitos sobreviven. Por ejemplo, los lombrices intestinales en las manos pueden soportar si no se hierven continuamente por al menos 5 minutos. Los caracoles y mariscos parecen listos para comer con un simple hervor, pero en realidad, para ser seguros, deben cocerse durante al menos 10 minutos después de que el agua comience a hervir realmente. En otras palabras,
Ya el agua que hierve por un segundo y la que hierve durante 10 minutos representan niveles completamente diferentes en la eliminación de parásitos. La cuarta idea errónea es que los mariscos congelados siempre son seguros porque los parásitos mueren al congelarse. En realidad, esto no es cierto en absoluto. Los congeladores domésticos comunes alcanzan solo temperaturas de aproximadamente menos 18 grados Celsius, lo cual no es suficiente para eliminar la mayoría de los parásitos en los pescados. Estos solo son inactivos si se mantienen en congelación durante al menos 72 horas a menos 20 grados Celsius o más de 24 horas a menos 35 grados Celsius. Eso significa que la mayoría de los mariscos congelados que compramos solo ponen a los parásitos en un estado de letargo temporal. Sin embargo, en cuanto entran en el cuerpo humano a 37 grados Celsius, y despiertan inmediatamente y continúan con su actividad normal. Por lo tanto, la congelación no mata a los parásitos, solo puede ponerlos en pausa si se realiza según los estándares adecuados. La quinta idea errónea es que lavar muy bien los alimentos elimina todos los riesgos. Sin embargo, por mucho que laves, solo puedes limpiar la tierra y las impurezas en la superficie. Muchas especies de huevos de parásitos se adhieren muy firmemente a los tejidos de la carne y a las hojas de las verduras. No pueden eliminarse con agua. La sal no los extermina y el vinagre no puede penetrar en su resistente envoltura protectora. Si lavar a mano fuera suficiente en los laboratorios y los procesos de control de alimentos no serían tan necesarios como lo son hoy. La ciencia de la seguridad alimentaria existe porque el lavado convencional no es suficiente. La creencia errónea es que el alcohol, el vinagre y la mostaza pueden exterminar los parásitos. Esto es un grave malentendido. Estas preparaciones no matan los parásitos, sino que simplemente crean la ilusión de limpieza en quien las consume. El alcohol usado en mariscos marinados puede intoxicar temporalmente a los parásitos, pero no los extermina en absoluto. El vinagre los hace contraerse, pero siguen vivos. La mostaza puede hacer que quien la consuma sienta un ardor por el picante, pero los parásitos no se ven afectados en absoluto. Lo único que realmente temen los parásitos son las altas temperaturas o temperaturas extremadamente bajas que cumplen con los estándares industriales. De mientras que las preparaciones solo crean una falsa sensación de seguridad. La séptima ilusión es pensar que si comemos solo un poco, estaremos bien. En realidad, no es necesario comer mucho. Un adulto, una larva o incluso un solo huevo de parásito son suficientes para causar enfermedades peligrosas como la encefalitis cisticercótica, la cisticercosis ocular o la parasitosis meningia. Los parásitos no necesitan grandes cantidades. Solo necesitan una oportunidad para invadir tu cuerpo. Y una vez que entran, las consecuencias pueden durar años. La última ilusión es que muchas personas creen que si se infectan con parásitos, su cuerpo lo señalará de inmediato. Sin embargo, los parásitos no actúan de forma espectacular como en las películas. Se multiplican silenciosamente y atacan lentamente al cuerpo. Y en muchas especies de parásitos pueden vivir en el intestino de 5 a 10 años sin causar síntomas evidentes. Pueden hacer que el cuerpo se vuelva pálido, débil y cansado, pero el paciente piensa erróneamente que tiene estrés o falta de sueño. Otros tipos invaden los pulmones o incluso el cerebro, pero no causan dolor en las etapas iniciales. Cuando el paciente lo descubre, generalmente ya ha ocurrido daño y es muy difícil recuperarse por completo. Después de haber disipado las 8 mayores ilusiones sobre los parásitos, llega el momento de revelar los 2 tipos de alimentos peligrosos, llenos de parásitos, que muchas personas consumen a diario. Esta lista está clasificada desde el menor hasta el mayor riesgo, y creo que al menos 2 o 3 de estos los has comido recientemente sin saberlo. Y comenzaremos con el número 9. Sí, un alimento que parece común, incluso natural y saludable, pero que contiene innumerables peligros que muchos no imaginan. Los hongos silvestres y las plantas silvestres. Son naturales, pero eso no garantiza su seguridad. Muchas personas siguen creyendo que los hongos silvestres o las plantas silvestres son un regalo puro de la naturaleza con menos químicos y sin pesticidas, y por lo tanto más saludables que las verduras cultivadas. Sin embargo, precisamente esa naturalidad los convierte en un terreno ideal para la reproducción de parásitos.
La superficie de los hongos silvestres tiene innumerables pequeñas grietas como bolsillos microscópicos que no podemos ver a simple vista. En esas grietas se adhieren y viven los huevos de parásitos, como las acarias y las áscaras. Incluso si los enjuagas rápidamente bajo el grifo, y no se desprenden fácilmente. En realidad, un enjuague rápido con agua se parece más a un baño refrescante que a una verdadera limpieza. No solo los hongos, sino también las plantas silvestres que crecen en áreas boscosas cerca de arroyos y lagos, corren un alto riesgo de contaminación por parásitos. La razón es que la lluvia ácida, los desechos industriales y el agua contaminada que se filtra en el suelo hacen que la tierra y las fuentes de agua en las zonas silvestres no sean tan limpias como antes. Los huevos de parásitos se adhieren muy fácilmente a las hojas, tallos y raíces de las plantas silvestres, y si no se someten a un procesamiento cuidadoso, entran directamente en el cuerpo de quien las consume. Ha habido casos en las provincias donde familias enteras experimentaron vómitos, diarrea y síntomas de intoxicación después de comer plantas silvestres recogidas en la montaña sin lavarlas bien. Cuando los médicos examinaron, descubrieron que la causa provenía de huevos de parásitos adheridos a las hojas de las verduras, algo que nadie imaginaba que estaban comiendo. Para hacer que los platos con hongos y plantas silvestres sean más seguros, es necesario seguir un proceso de tratamiento exhaustivo. Primero, lávalos muy bien bajo agua corriente para eliminar la tierra y las impurezas. Luego, sumérgelos en agua ligeramente salada durante al menos 30 minutos para ayudar a que los huevos de parásitos se desprendan de la superficie. Después del remojo, debes enjuagarlos varias veces con agua corriente hasta sentir que están completamente limpios. Esto no es un paso simple de lavado, sino una barrera importante para la salud tuya y de tu familia. Luego, en el número 8, tenemos las plantas acuáticas, un recuerdo de la infancia que oculta un peligro silencioso. Al mencionar estas raíces y plantas acuáticas, muchas personas, especialmente los mayores, recuerdan su sabor crujiente, dulce y refrescante, y la sensación de frescura al comerlas. En Grecia hay muchas plantas acuáticas que se usan como alimentos, por lo que muchos las consideran completamente naturales y seguras. Sin embargo, exactamente este alimento simple pertenece al grupo de riesgo por una razón que casi nadie imagina. Estas plantas crecen en lagos y ríos, donde el parásito del hígado, la fasciola hepática, está intensamente presente. Las larvas de este parásito se adhieren a la capa exterior o penetran en la carne. Y gracias a su estructura blanda y absorbente, son invisibles a simple vista. Muchas personas tienen la costumbre de comerlas crudas o de morder directamente en la capa exterior. Una acción aparentemente inofensiva que en realidad equivale a abrir la puerta para que los parásitos invadan el cuerpo. Una vez que llegan al intestino delgado, las larvas se adhieren a la mucosa, absorben nutrientes y causan daños graves de manera progresiva. Hubo un caso que sorprendió a los médicos. Un hombre de edad avanzada, inicialmente sano, que disfrutaba comiendo crudo. En solo 2 meses, perdió casi 10 kilogramos y sufría de fatiga constante y diarrea. Durante el examen, los médicos descubrieron que su intestino estaba lleno de agrupaciones de trematodos del hígado que lo debilitaban. Este no es un caso raro. Si en muchas regiones del Mediterráneo donde existe la tradición de consumir plantas acuáticas, los casos de infección aparecen silenciosamente cada año. La regla de oro para estas plantas acuáticas es nunca comerlas en ninguna forma. Una sola larva es suficiente para causar la enfermedad. La forma más segura es cocerlas bien a 100 grados durante al menos 5 minutos para eliminar completamente las larvas. Cuando se cocinan correctamente, estas plantas mantienen su dulzura fresca y su característica textura crujiente. Pero lo más importante es que garantizan la seguridad de la familia. A veces, solo unos minutos extras de cocción pueden prevenir problemas de salud que durarían meses. Luego, en el número 7, tenemos un grupo de alimentos tan familiar que se usa en casi todos los hogares: la carne de vacuno y de cerdo parcialmente cocida. Precisamente por su frecuencia, muchas personas se relajan sin sospechar que detrás de ese trozo de carne tierna y jugosa se esconde un riesgo que puede afectar directamente el cerebro, los ojos y el sistema nervioso. En los últimos años, la tendencia de consumir carne semicocida, como el cerdo asado solo por fuera, o carne de vacuno cocida por solo 3 a 5 minutos, o costillas ligeramente doradas en la superficie, se ha vuelto cada vez más popular en Grecia.
Todos creen que menos cocción mantiene la dulzura natural y es más nutritivo. Incluso muchos ancianos transmiten entre sí que consumir carne semicocida es nutritivo y un signo de lujo. Sin embargo, si pocos saben que esta práctica aparentemente sofisticada es precisamente la causa que da a los parásitos la mayor oportunidad de invadir el cuerpo. En el caso del cerdo, lo más aterrador son las larvas de la tenia del cerdo, conocidas como solium. En un trozo de carne que no ha sido cocido lo suficiente, especialmente si no ha sido rigurosamente inspeccionado, las larvas y la cisticerci se esconden profundamente en las fibras musculares y no son perceptibles a simple vista. Una vez que ingresan al cuerpo, se desarrollan en tenias adultas de varios metros de longitud, se adhieren firmemente a la pared intestinal y absorben nutrientes, debilitando el organismo. Pero el peligro no termina allí. En muchos casos, los huevos de la tenia siguen la circulación sanguínea y son transportados directamente al cerebro, los ojos y otros órganos, ya formando quistes parasitarios. Esto provoca la enfermedad llamada neurocisticercosis, que causa dolores de cabeza persistentes, convulsiones, epilepsia e incluso puede poner en riesgo la vida. En Grecia y en muchos países mediterráneos, no son pocos los que descubren las tenias en su cerebro después de haber sufrido síntomas durante años sin conocer la causa. Para proteger la salud, especialmente la de los niños y ancianos, nunca comer carne semicocida. La carne de cerdo debe estar completamente cocida, sin restos de jugo rojo o color rosado. Para la carne de vacuno, si se desea comer semicocida, solo debe usarse carne que haya sido rigurosamente inspeccionada y cocinarse al menos 7 minutos para eliminar los parásitos. Además, evitar la carne de puestos sin controles sanitarios, carne mal conservada o de comercio ilegal. De un momento de placer en la comida puede cambiarse por la salud para toda la vida. Ahora pasamos al número 6, un alimento que muchos aman por su carne tierna, rica y nutritiva. La anguila. Aunque suele considerarse nutritiva, oculta un gran peligro por el gnatostoma, un parásito que puede sobrevivir intensamente y causar daños graves al invadir el cuerpo. En varias investigaciones en Grecia, Italia y España, se ha registrado que la tasa de infección por gnatostoma en las anguilas alcanza entre el 70 y el 80%. La práctica habitual en muchos hogares y restaurantes es cocinar las anguilas rápidamente a fuego fuerte para mantener una textura suave y tierna. El fuego fuerte solo cocina la superficie exterior, mientras que la carne interna gruesa no alcanza la temperatura necesaria para matar las larvas del gnatostoma. Por ello, y aunque el plato tenga un color dorado y un aroma apetitoso, puede seguir conteniendo parásitos vivos. A diferencia de muchos otros parásitos que permanecen solo en el intestino, el gnatostoma tiende a migrar por todo el cuerpo. Puede arrastrarse bajo la piel causando lesiones rojas y dolorosas, invadir los ojos reduciendo la visión o incluso atacar el sistema nervioso central causando fuertes dolores de cabeza, convulsiones y parálisis. Hubo casos en los que los médicos tuvieron que operar para remover un gusano de varios centímetros que se movía dentro de los tejidos blandos y el paciente admitió que solía comer anguila asada con frecuencia, aunque no bien cocida. Tales casos no son raros y todos provienen del consumo de anguila que solo está cocida por fuera, para garantizar la seguridad, especialmente de los ancianos, y la única forma es cocinarla completamente. Corta la carne en finas rebanadas para que el calor penetre de manera uniforme y hiérvela en agua hirviendo a 100 grados durante al menos 5 minutos antes de asarla o cocinarla. El plato puede perder algo de su delicado sabor, pero a cambio puedes estar tranquilo sabiendo que todos los parásitos han sido eliminados. A veces, una pequeña concesión en el sabor puede prevenir un gran riesgo para la salud más adelante. Y en el número 5 de los alimentos peligrosos llenos de parásitos que muchos consumen a diario están los sapos. Cuando se menciona un plato con sapos, muchas personas piensan inmediatamente en la textura tierna, elástica y dulce de la carne, un alimento muy querido en Grecia y en muchos otros países mediterráneos. Las patas de sapo picantes, que es el estofado de sapo y la sopa de sapo, siempre se consideran alimentos nutritivos. Además, muchos ancianos creen que la carne de sapo es muy buena para las articulaciones y la salud en general. Sin embargo, pocos saben que en esta aparentemente deliciosa y nutritiva delicia se esconde un parásito con un nivel de riesgo que los médicos llaman demoníaco.
Las larvas de Spirometra, un tipo de larva de cinta, no son simplemente un parásito que se adhiere al intestino como los que conocemos. La larva de Spirometra es especial porque no permanece inmóvil. Cuando entra en el cuerpo, como un viajero incansable, se desplaza de un lugar a otro causando daño donde pasa. Lo que preocupa a los médicos es la persistencia de la larva de Spirometra. No muere. Puede estar en el cuerpo humano durante años y seguir moviéndose en silencio. Cuando se consume carne de sapo mal cocida, esta larva ingresa directamente al tracto digestivo y desde allí penetra en los tejidos blandos, llegando incluso a los ojos y al cerebro. Hay muchos casos que han causado escalofríos entre los especialistas. Un caso registrado involucró a un hombre que comía patas de sapo con frecuencia, pero tenía la costumbre de hacerlo cuando la carne aún estaba ligeramente poco cocida. Después de un tiempo, empezó a sentir algo que se arrastraba en su interior, con hinchazón y un dolor que no podía describir. Cuando los médicos lo operaron, quedaron sorprendidos al ver una cinta de sapo de casi 10 centímetros de largo arrastrándose entre las fibras musculares. Y eso no fue lo más aterrador. En otros pacientes, la cinta del sapo había invadido el cerebro causando fuertes dolores de cabeza, convulsiones, alteraciones en la visión e incluso coma. Una vez que ocurre daño nervioso, la probabilidad de recuperación completa es muy baja. Los ancianos, las mujeres embarazadas, los niños y las personas con sistemas inmunológicos débiles son los grupos de mayor riesgo al consumir carne de sapo mal cocida. Para proteger la salud, especialmente la de los ancianos, el método más efectivo de prevención es, primero, cortar la carne de sapo en pequeños trozos uniformes para que el calor penetre fácilmente en el interior. Segundo, hervir la carne en agua que hierva a 100 grados durante al menos 10 minutos antes de freírla, cocinarla o hacerla en sopa. 10 minutos es el tiempo mínimo recomendado por expertos parasitólogos, basado en numerosos casos reales, con solo unos minutos adicionales en la cocción. Así se puede evitar que la cinta del sapo cause daños en los ojos y el sistema nervioso, complicaciones cuyos resultados son difíciles de prever una vez que ocurren. A veces, la seguridad de toda la familia depende de una simple elección: cocinar completamente y eliminar la costumbre de consumir comida medio cocida por el bien de la salud. Luego, en el número 4 de los alimentos llenos de parásitos que muchos consumen a diario, están los huevos de pescado. Cuando se mencionan huevos de pescado, generalmente pensamos en un plato delicado y lujoso. Desde los brillantes huevos de salmón en el sushi hasta el caro tarama o el caviar en restaurantes exclusivos, todos ofrecen estos productos. La sensación de alta calidad, ricos en nutrientes, se consideran saludables y nutritivos. En Grecia, ahí los huevos de pescado aparecen en muchos platos familiares, como el tarama, el caviar y los huevos de salmón importados usados en restaurantes de sushi. Precisamente por esa frecuencia y la creencia de que los huevos de pescado son limpios y buenos para el cuerpo, pocos piensan que este lujoso alimento puede contener uno de los riesgos más aterradores: parásitos y larvas de la cinta Diphyllobothrium. Lo que hace que los huevos de pescado sean un entorno ideal para los parásitos es precisamente su estructura. Dentro de los granos transparentes, blandos y gruesos que nos gustan, hay innumerables espacios microscópicos donde los huevos de parásitos pueden adherirse y que son completamente invisibles a simple vista. Además, si el proceso de recolección, lavado y envasado y procesamiento no se realiza en un entorno que cumpla con los estándares, los huevos de la cinta pueden mezclarse muy fácilmente con el producto. Un solo error del productor o procesador de productos marinos puede llevar los huevos de los parásitos directamente a su mesa. Lo triste es que, debido a que los huevos de pescado parecen limpios, luminosos y transparentes, muchas personas creen que son completamente seguros. Sin embargo, en realidad no fueron pocos los casos en los que personas sin ningún historial de enfermedad se infectaron por un parásito de pez solo por comer huevos de pescado en sushi. Cuando se tragan sus huevos, estos viajan al intestino y se adhieren en adultos a los helmintos. Este parásito puede alcanzar una longitud de 2 a 3 metros o más y se enrosca en múltiples capas dentro del intestino, absorbiendo nutrientes como la vitamina B12, causando anemia, fatiga, ictericia en la piel y disminución de la resistencia. Algunos pacientes creen que esto se debe al estrés, al insomnio o al envejecimiento,
pero no saben que una larga cinta de parásitos vive y crece cada día dentro de su intestino. En los hospitales de Grecia, Italia y España, los médicos a menudo enfrentan casos relacionados con huevos de pescado que no han sido procesados correctamente. Algunas personas sienten una sensación constante de plenitud durante meses, solo para descubrir más tarde que la causa es el parásito que ocupa espacio en su intestino. La buena noticia es que todavía puede comer huevos de pescado. Solo debe saber cómo elegir correctamente. Lo más importante es que los huevos de pescado deben haber sido congelados y esterilizados de acuerdo con los estándares industriales. Específicamente, deben ser congelados durante al menos 72 horas o a 35 grados durante al menos 24 horas. Solo esas temperaturas pueden eliminar por completo los huevos del parásito. Por lo tanto, cuando compre huevos de salmón, tarama o huevos para sushi, elija marcas grandes y confiables. Prefiera tiendas con certificación de cumplimiento de los estándares de congelación. Evite los huevos de pescado que se venden sin control, que tienen un origen poco claro y no llevan etiqueta. Especialmente para las personas mayores, cuyo sistema inmunológico es más débil, deben ser aún más cuidadosos al comer huevos de pescado. A veces, y pagar un poco más por un producto de calidad es una inversión en su salud y la de su familia. Ahora llegamos al número 3 en la lista de alimentos peligrosos llenos de parásitos, un alimento que muchos griegos y otros habitantes del Mediterráneo todavía aman, pero que oculta un riesgo increíble: los cangrejos marinados y las gambas. En la cultura del este de Asia, platos como los cangrejos marinados en soja son tradicionales y tienen una larga historia en Grecia. Muchas personas disfrutan de platos similares con mariscos crudos, como el boquerón marinado o los camarones con limón. Sin embargo, la creencia de que el alcohol o el vinagre pueden matar las bacterias es precisamente la razón por la que muchas personas no son cuidadosas. Y muchos ancianos piensan que si remojan los cangrejos en alcohol fuerte o vinagre durante mucho tiempo, todos los patógenos y parásitos serán eliminados. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que esto es una falacia extremadamente peligrosa. Dentro del cuerpo de los cangrejos y gambas se oculta un parásito con una vitalidad tan persistente que preocupa a los expertos. El parásito pulmonar, el trima, las larvas, los cisticercos. Este parásito se encuentra principalmente en cangrejos de agua dulce y gambas de agua dulce, que son ingredientes comunes en platos marinados, remojados y conservados. Muchos estudios analizaron muestras de cangrejos marinados vendidos en el mercado y los resultados sorprendieron a todos. En algunos lugares, más del 60% de las muestras contenían aún larvas vivas del parásito trima. De esto demuestra un hecho simple pero doloroso. El alcohol, el vinagre, incluso el agua salada, no pueden eliminar completamente el parásito pulmonar trima. Solo lo inmovilizan temporalmente, pero en cuanto entran en el cálido y nutritivo cuerpo humano, despiertan de inmediato y comienzan a causar enfermedades. Los trima penetran en el tejido pulmonar creando quistes inflamatorios que hacen que cada respiración del paciente sea dolorosa. Lo más preocupante es que el parásito pulmonar no se queda solo en los pulmones. En algunos casos, las larvas migran al cerebro causando meningoencefalitis, fuertes dolores de cabeza, parálisis, y, si no se detectan a tiempo, pueden incluso llevar a la muerte. Para proteger la salud, especialmente de las personas mayores, cuyos pulmones y sistema inmunológico son más vulnerables, la única forma de eliminar el parásito pulmonar trima es cocer completamente los cangrejos y gambas. Solo cuando se cocinan al vapor, se hierven o se cuecen a fuego lento durante suficiente tiempo a 100 grados, los parásitos son completamente eliminados. Si aún desea disfrutar de un sabor similar a los cangrejos marinados o gambas, puede optar por productos de marcas grandes que hayan sido sometidos a pasteurización y procesamiento térmico o que cuenten con certificación de seguridad alimentaria. Nunca consuma cangrejos o gambas crudos marinados en alcohol, vinagre o salados ligeramente. Ningún sabor, por muy delicioso que sea, vale la pena en riesgo a sus pulmones, su salud, su cerebro y su vida. Ahora llegamos al número 2. De los alimentos peligrosos llenos de parásitos, un plato que existe en todas partes, desde Atenas hasta Tesalónica, desde los lujosos restaurantes japoneses hasta las pequeñas tabernas del barrio. Muchos lo consideran un alimento limpio, fresco y rico en omega 3, y lo consumen regularmente cada semana.
Sin embargo, justo por ser tan habitual, pocos se dan cuenta de que es uno de los caminos más peligrosos para la transmisión de parásitos. Hoy en día, el mismo pescado, sashimi, y los parásitos, anisakis, cuando se menciona el sashimi, especialmente el sashimi de salmón de Noruega, o los platos griegos con pescado crudo, casi todos imaginan la sensación fresca y grasosa que se deshace en la boca. No es solo una comida popular, sino que para muchos griegos es un símbolo de alimentación saludable, precisamente por esta preferencia gourmet. Y pocos saben que dentro de estos hermosos trozos de sashimi puede estar un parásito aterrador llamado anisakis. Se considera que el anisakis es el asesino silencioso en el mundo de los mariscos. Su vitalidad es tan fuerte que sorprende a la comunidad médica. Pueden sobrevivir dentro de la carne del pescado, incluso después de un buen lavado, salazón, remojo en vinagre o incluso marinado en fuertes especiados. Incluso el wasabi, el condimento característico del sashimi, no lo mata. En pocas palabras, por más vinagre que pongas, por más wasabi que uses, permanecen vivos. Y en cuanto entran en el cuerpo, los anisakis no se quedan quietos. Intentan atravesar y perforar las paredes del estómago, mordiéndolo y adhiriéndose. Precisamente, este ataque provoca lo siguiente: dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos y espasmos, y como si te clavaran un cuchillo en el abdomen. Muchos pacientes sienten tanto dolor que no pueden mantenerse de pie y son llevados a urgencias. Un caso típico registrado en Grecia fue el de un joven que comía sashimi de salmón varias veces al mes. Una noche, tuvo que ir al hospital con un dolor abdominal muy intenso. Durante la endoscopía, los médicos vieron muchos gusanos blancos y largos arrastrándose por la pared del estómago, y algunos ya habían excavado profundamente en el tejido estomacal, causando hinchazón en la mucosa. Esta imagen fue ampliamente compartida en la comunidad médica y llevó a muchos a reconsiderar el hábito de consumir sashimi con tanta frecuencia. La buena noticia es que no es necesario abandonar completamente el sashimi. A muchos griegos les encanta esta comida y si saben cómo elegirla correctamente, aún puede ser segura. Recuerden estos 3 reglas de oro. Primero, comer sashimi solo en restaurantes grandes y confiables que tengan certificación de que ha sido congelado según los estándares. Estos suelen cumplir estrictamente las regulaciones. Segundo, pregunten directamente en el restaurante si el sashimi ha sido congelado conforme a los estándares. Esta pregunta es completamente normal y cada vez más recomendada por la comunidad médica. Tercero, no hagan sashimi en casa con pescado comprado en el supermercado, a menos que en el paquete indique claramente que ha sido congelado siguiendo el estándar para eliminar parásitos. Especialmente para los ancianos, personas con gastritis o con inmunidad reducida, deben ser más cuidadosos que nunca al comer pescado crudo. Si una pequeña decisión inteligente respecto a su dinero puede ahorrarles días de dolor en el hospital. Y por último, llegamos al alimento más lleno de parásitos en la lista. Un alimento que se consume frecuentemente en muchos hogares griegos, especialmente en mesas con ouzo en tabernas costeras y en reuniones familiares los fines de semana.